de los archivos de la televisión pública en Colombia. Entramos a las salas y las bodegas donde se archivan y digitalizan estas piezas. La televisión llegó a Colombia en 1954 y ya hay más de 110.000 cintas digitalizadas para que cualquiera pueda acceder a esas joyas. Informe especial. Esta cámara llega a Colombia en el año 54, es la primera cámara con la que se hizo la primera emisión de la televisión colombiana. Tatiana Duplat custodia con celo los archivos de la televisión pública en Colombia. Listo, videotape. Listos en el estudio. Ella y su equipo de Señal Memoria, que integra la Radio Televisión Nacional de Colombia, son los guardianes de 160.000 cintas y 44.000 horas de grabación que compendian la Colombia retratada en la pantalla chica en los últimos 63 años. Bueno, es importante porque la memoria solo se construye colectivamente. De nada me sirve tener los documentos guardados. Tengo que mostrarlos y ponerlos en diálogo con la gente. Para eso sirve nuestra plataforma digital. De esa colección de registros fílmicos que Duplat rescató del ostracismo, para quien quiera desandar el pasado, hay más de 110.000 cintas que ya están digitalizadas. Y hay joyas como esta de 1957. Borrachera, 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 tú eres la causa de mi pelea. Borrachera, borrachera, borrachera. La inolvidable Matilde Díaz y la orquesta del maestro Lucho Bermúdez en los albores de la Caja Mágica. Una reliquia, o estas imágenes de hace más de medio siglo sobre las bondades de la televisión para los niños en Colombia. Otro recurso que es aprovechado por la televisión educativa es la imagen de animales vivos que le facilitan al telemaestro una forma moderna y a la vez interesante de impartir su clase. Si fue un niño en los años 60, sabe de qué le hablo. A una hora precisa en los colegios públicos, la clase la dictaban desde los estudios de Inravisión. Buenos días, alumnos de tercero. Ya comienza nuestra clase. Les traigo una sorpresa. Un animal que al estudiarlo nos va a servir como introducción al tema de hoy. Ya lo están observando. La serpiente. El televisor entonces se cargaba como hoy se cargan los santos en procesión. Todo lo que hacemos en función de contarle un relato y un cuento a la gente sobre la historia, ¿no? ¿Cuántas joyas fílmicas en más de 6 décadas? ¿Qué tal este video de propaganda estatal de los años 50 que registró la desmovilización de las guerrillas del llano? Los guerrilleros se rinden y entregan las armas. Son colombianos extraviados por las pasiones políticas que recobran la plenitud de sus derechos ciudadanos y se acogen a la protección del gobierno de las Fuerzas Armadas. O esta entrevista de los años 70 con el reputado pintor Luis Caballero. Como yo no puedo hablar y tampoco sé escribir, entonces me tocó pintar. O las inmortales imágenes que anunciaron esta buena nueva en 1979. Colombia ingresa hoy en la era de la televisión en colores. Demasiadas reliquias juntas. Para los enfermos por la historia como Duplat, este retrovisor produce algo muy parecido a la dependencia. Y cuando en ese pajar de la historia se encuentra la aguja perdida, no queda más que el éxtasis. Es una emoción increíble. Nosotros hacemos fiestas, brindamos, nos abrazamos, lloramos cuando encontramos el material. Que cada vez que encuentras un audio, una imagen, y entonces nos reunimos todos ahí agolpados alrededor del computador mirando y abrazándonos. Una vez pasado el embelezo de la joya fílmica encontrada, en esta sala un ejército de expertos comienza el proceso de restauración y digitalización. El gran aliado de Señal Memoria para este proceso ha sido la Fundación Patrimonio Fílmico. Gabo custodia la causa. Porque Gabo toda la vida habló de la memoria y del olvido. Gabo es como la alerta que tenemos aquí en el archivo sobre el peligro de olvidar y estar condenados otra vez a 100 años de soledad. Entramos a las bodegas reservadas del archivo. La temperatura recomendada para salvaguardar las cintas, 14 grados. Jorge Mario Vera, director de restauración, lo explica claro. Estamos acá en la zona de las bodegas de preservación de Señal Memoria, donde llega ya todo el material después de que ha sido intervenido. Este lugar es un desafío al olvido. Es una cinta de 2 pulgadas, ese es el ancho de la cinta. Este es un material, el formato originalmente es del año 56. Trabajar aquí sin duda es escarbar en el túnel del tiempo. Nunca antes había sido tan precisa esa expresión. Aquí encontramos, por ejemplo, comerciales tan remotos como este. Mami, ¿y qué necesito para ser un cocorico? Ser siempre el mejor de todos, el más rico.
fresco y estar muy bien preparado. Yo voy a ser todo un cocorico. Tengo que lograrlo. Al mejor preparado de todos los pollos. Al más sabroso de todos. Uy, qué pollo tan rico. O este otro de los años 50. En esta esquina con pantaloneta negra, Kid el Terrible. Y aquí con pantaloncillo, Leo, Rocky Canguro. Cambian golpes el medio del ring y Leo gana la pelea de la comodidad y elegancia. Leo es el nuevo pantaloncillo con la revolucionaria abertura estilo canguro. Imágenes imborrables que hoy están a disposición del que quiera meter sus narices en el pasado. Juan David Laverde, Noticias Caracol.